Durante más de 600 años, un imperio se extendió desde las montañas de los Balcanes hasta los desiertos de Arabia, y desde las llanuras húngaras hasta las aguas profundas del Mar Rojo. Este imperio controló rutas comerciales vitales, desafió a las potencias europeas, dialogó con la lejana China y marcó para siempre la historia del Mediterráneo. Hablamos, por supuesto, del Imperio Otomano, un mundo complejo, fascinante y a menudo malinterpretado. Hoy exploraremos sus orígenes humildes, su espectacular edad dorada, su ciencia, su formidable ejército, sus intrigas palaciegas y su dramático colapso. Este es un viaje completo a los cimientos de uno de los imperios más influyentes que el planeta ha conocido. Para entender cómo empezó todo, debemos viajar a la Anatolia del siglo XIII. Tras las invasiones mongolas, el poderoso sultanato selyúcida se había fragmentado en pequeños principados turcos llamados beyliks. En este caos fronterizo, un líder tribal llamado Osman I comenzó a forjar su propio destino. Los historiadores debaten si su éxito se debió a una guerra santa, la llamada Tesis Gazi, o simplemente a alianzas tribales pragmáticas. Lo que sí sabemos es que su hijo, Orhan, consolidó este poder al capturar la ciudad de Bursa en 1326, convirtiéndola en la primera capital otomana. Sorprendentemente, los primeros otomanos no destruyeron las estructuras que conquistaron. Al contrario, adoptaron y adaptaron la eficiente administración bizantina para gobernar sus nuevos territorios. Fue este pragmatismo el que les permitió dar un salto audaz. En 1354, cruzaron el estrecho de los Dardanelos y pusieron un pie en Europa. Su avance fue imparable. La batalla de Kosovo en 1389, a menudo mitificada, consolidó su control sobre los Balcanes. El sultán Bayaceto, apodado El Rayo por la velocidad de sus campañas, parecía invencible. Sin embargo, su ambición chocó con otro conquistador de Asia Central, Tamerlán, quien lo derrotó y capturó en 1402. Esta catástrofe sumió al imperio en una brutal guerra civil entre los hijos de Bayaceto. Fue su hijo, Mehmed I, quien finalmente logró reunificar el reino y sentar las bases para la siguiente gran conquista. El hombre que cambiaría el mundo se llamaba Mehmed II. Era un intelectual renacentista, educado en ciencias y filosofía, que hablaba con fluidez griego, árabe y persa. Pero su gran obsesión era Constantinopla, la legendaria capital del Imperio bizantino, considerada inexpugnable. Para conquistarla, Mehmed II apostó por la tecnología más avanzada. Cañones gigantescos, diseñados por un ingeniero húngaro llamado Orbán, capaces de derribar murallas milenarias. Su genio estratégico no se detuvo ahí. Bloqueó el acceso naval a la ciudad con una cadena gigante, ordenó cavar túneles bajo las murallas e incluso transportó su flota por tierra para rodear las defensas. En 1453, Constantinopla cayó. Las cartas de los testigos venecianos y genoveses describen el asombro y el terror. Este evento no solo marcó el fin de la Edad Media, sino que reconfiguró por completo las rutas comerciales entre Europa y Asia, obligando a los europeos a buscar nuevas vías hacia el este. ¿Cómo se gobernaba un imperio tan vasto? La clave estaba en una administración sofisticada. El poder central residía en el Diván, un consejo imperial presidido por el gran visir. La ley otomana era un sistema dual. Combinaba el canún, la ley secular del sultán, con la ley islámica. Una de sus características más notables fue el sistema de millets, que otorgaba a las comunidades cristianas y judías una considerable autonomía para gestionar sus propios asuntos legales y religiosos. En el ámbito militar y agrario, el sistema Timar concedía tierras a los jinetes sipáis a cambio de su servicio en el ejército. Todo este complejo engranaje se dirigía desde el palacio de Topkapi, en Estambul, que no solo era la residencia del sultán, sino también el centro político y administrativo del imperio, incluyendo la prestigiosa escuela palaciega de Enderun, donde se formaba la élite gobernante. Pero si había una institución que personificaba el poder otomano, esa era el cuerpo de los janízaros. Originalmente creados a través del sistema del Devshirme,
un reclutamiento de jóvenes cristianos de los Balcanes que eran convertidos al Islam y entrenados para servir al sultán. Los janízaros se convirtieron en la infantería de élite más temida de su tiempo. Su disciplina era legendaria, y fueron de los primeros en adoptar masivamente los mosquetes, lo que les daba una ventaja decisiva en el campo de batalla. Sin embargo, su poder no era solo militar. Con el tiempo, se convirtieron en una influyente fuerza política, capaces de derrocar visires e incluso sultanes. Su historia terminaría siglos después, en 1826, cuando fueron disueltos violentamente en un evento conocido como el Incidente Afortunado. El imperio alcanzó su cenit bajo el reinado de Solimán el Magnífico, conocido en su tierra como el Legislador, por sus profundas reformas legales. Durante su gobierno, el imperio se expandió hasta las puertas de Viena, conquistó Belgrado, Rodas e Irak, y se convirtió en una potencia naval en el Mediterráneo y el Mar Rojo. Solimán no solo combatió a sus rivales tradicionales, como los Habsburgo en Europa y los safávidas en Persia, sino que también forjó alianzas sorprendentes, como la que mantuvo con Francia. En su corte, el poder de su esposa, Hürrem Sultán, conocida en Occidente como Roxelana, fue inmenso, inspirando mitos y leyendas. Fue una verdadera edad de oro cultural, con la poesía floreciendo y el arquitecto Mimar Sinan diseñando algunas de las mezquitas más bellas del mundo. La ciencia también prosperó, como demuestra el impresionante observatorio de Estambul, construido por Taqi al-Din. Pero ninguna edad dorada dura para siempre. La derrota naval en la batalla de Lepanto en 1571, aunque no fue decisiva, marcó un punto de inflexión simbólico. El siglo XVII trajo consigo una serie de crisis. Costosas guerras contra Persia, la creciente amenaza de Rusia y la llegada masiva de plata desde las Américas, que provocó una inflación galopante y desestabilizó la economía. La corrupción se extendió por la administración y violentas revueltas, conocidas como las rebeliones Celali, sacudieron las provincias de Anatolia. Los propios janízaros, antes la élite del ejército, se transformaron gradualmente en un gremio urbano más preocupado por sus privilegios que por la defensa del imperio. Frente a un declive evidente, el imperio intentó reinventarse. A finales del siglo XVIII, el sultán Selim III inició una serie de reformas para modernizar el ejército y la administración, pero encontró una feroz resistencia. El verdadero impulso llegó en el siglo XIX con el Tanzimat, un ambicioso programa de modernización que introdujo nuevas leyes, promovió la igualdad jurídica para todos los súbditos, independientemente de su religión, y creó un sistema educativo moderno. Sin embargo, estos esfuerzos no pudieron detener la marea del nacionalismo que se extendía por los Balcanes, ni la creciente dependencia económica de las potencias europeas. La guerra de Crimea reveló la debilidad militar frente a Rusia, y la enorme deuda externa puso las finanzas del imperio bajo control extranjero. En 1908, un grupo de oficiales reformistas conocidos como los Jóvenes Turcos dieron un golpe de Estado, prometiendo restaurar la grandeza del imperio. El golpe de gracia llegó con la Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano se unió a las potencias centrales, arrastrado por una compleja red de alianzas y presiones geopolíticas. Luchó en múltiples frentes, logrando una victoria defensiva histórica contra los aliados en la campaña de Galípoli, pero sufriendo enormes pérdidas en el Cáucaso contra Rusia y en el frente árabe, donde la revuelta instigada por los británicos minó su autoridad. La derrota en 1918 fue total. El Tratado de Sèvres, impuesto por los vencedores, desmembraba el imperio y lo dejaba reducido a una pequeña porción de Anatolia. Fue entonces cuando surgió una figura que se negaría a aceptar este destino. Mustafa Kemal, más tarde conocido como Atatürk. Lideró una guerra de independencia contra las potencias ocupantes, y en 1923 abolió el sultanato y proclamó la República de Turquía, poniendo fin a más de 6 siglos de historia imperial.
Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia del Imperio Otomano. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima, Du.